Son las 7 de la mañana y uno de tus repartidores sale con la camioneta cargada. Mercancía, equipo, la ruta del día. A las 8:15 recibes una llamada. Hubo un choque. El conductor está bien, pero el vehículo quedó inutilizable y el otro conductor ya está reclamando daños. Tú estás en tu oficina, con el café todavía caliente, intentando entender qué acaba de pasar con tu negocio. Ese momento, ese martes ordinario que de repente se convierte en una crisis, es exactamente el escenario para el que existe el seguro de auto comercial. Y lo que determina si ese incidente es un trámite o una catástrofe financiera no es la gravedad del accidente, es si tenías o no la cobertura correcta, activada correctamente, bajo el nombre jurídico correcto. Hoy vamos a hablar de algo que muchos empresarios mexicanos manejan mal, no por falta de intención sino por falta de información. El seguro de auto comercial es uno de los instrumentos de gestión de riesgo más importantes para cualquier empresa que opere vehículos, y al mismo tiempo es uno de los más malentendidos. Vamos a ver qué lo diferencia del seguro personal, qué cubre y qué no cubre aunque creas que sí, cómo funciona la responsabilidad legal cuando el conductor es un empleado, cuánto deberías estar pagando y por qué, y cuáles son los errores que pueden dejar a tu empresa completamente expuesta en el momento de un siniestro. Y te anticipo que uno de esos errores es más común de lo que imaginas y afecta a empresas de todos los tamaños. Quédate hasta el final. Empecemos por el principio, porque hay una confusión fundamental que necesitamos resolver antes de hablar de cualquier otra cosa. Muchos empresarios en México aseguran los vehículos de su empresa con una póliza de auto regular, la misma que usarían para su coche personal. Y creen que eso es suficiente. No lo es. La diferencia entre un seguro de auto personal y un seguro de auto comercial no es solo de precio ni de nombre. Es una diferencia estructural que afecta directamente qué tan válida será tu cobertura en caso de siniestro. Un seguro personal está diseñado para un uso privado del vehículo, para desplazamientos propios del asegurado y su familia. Cuando ese mismo vehículo se usa de forma sistemática para actividades comerciales, para entregar mercancía, transportar clientes, visitar proveedores o cualquier otro fin lucrativo, el uso cambia. Y cuando el uso cambia sin que la póliza lo refleje, la aseguradora tiene argumentos legales sólidos para reducir el pago o rechazar completamente la reclamación en caso de accidente. Esto no es una cláusula de letra pequeña que las aseguradoras esconden maliciosamente. Es una condición que está claramente establecida en los contratos y que responde a una lógica actuarial perfectamente válida. Un vehículo que circula más horas, más kilómetros y en condiciones más exigentes que un coche familiar tiene estadísticamente más probabilidades de estar involucrado en un siniestro. Ese riesgo adicional necesita reflejarse en la póliza. El seguro de auto comercial existe precisamente para cubrir ese uso. Está diseñado para vehículos que forman parte de la operación de un negocio, ya sea una sola unidad o una flotilla completa, y su estructura de cobertura reconoce las particularidades legales y operativas de ese contexto. Ahora bien, dentro del universo del seguro de auto comercial hay distintas categorías según el tipo de vehículo y el tipo de uso. No es lo mismo asegurar una camioneta de reparto que un camión de carga pesada, una unidad de transporte de personal, un vehículo de servicio técnico o un auto que usan los vendedores para visitar clientes. Cada uno tiene un perfil de riesgo distinto y requiere condiciones específicas en la póliza. Esta distinción es importante porque contratar el producto equivocado para el tipo de vehículo o uso equivocado puede tener exactamente el mismo efecto que no tener seguro, cobertura inexistente cuando más la necesitas. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, los vehículos más comunes que requieren cobertura comercial son los de uso mixto, es decir, camionetas o autos que se usan tanto para la operación del negocio como en ocasiones para uso personal del dueño o de empleados de confianza. Este escenario de uso mixto requiere una declaración explícita en la póliza. Si no está declarado, la ambigüedad puede trabajar en tu contra. Las coberturas que componen una póliza de auto comercial en México siguen una estructura que conviene conocer con detalle. La cobertura de daños materiales al propio vehículo cubre los daños físicos que sufre tu unidad en un accidente, ya sea por colisión, volcadura, o daños derivados de fenómenos como granizo o inundación.
La cobertura de responsabilidad civil frente a terceros es la que cubre los daños que tu vehículo cause a otras personas o a su propiedad. Esta cobertura es la más crítica desde el punto de vista legal, y en muchos estados de México existe una obligación mínima de responsabilidad civil para vehículos que operan con fines comerciales, incluso más estricta que para vehículos particulares. La cobertura de robo total protege a la empresa en caso de que el vehículo sea robado de forma completa. El robo parcial, que cubre partes o accesorios, es una cobertura adicional que no siempre está incluida de forma automática y que en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Tijuana tiene una relevancia estadística muy alta. Luego está la cobertura de gastos médicos, que cubre la atención de los ocupantes del vehículo en caso de accidente, incluyendo al conductor, y que es independiente del seguro de salud o de vida que pueda tener el empleado. Y finalmente, la asistencia vial, que en el contexto comercial tiene un valor operativo que va más allá de la comodidad. Si tu vehículo queda varado en ruta y no puede ser asistido rápidamente, cada hora parada puede representar pérdidas concretas para tu operación. Hay un elemento que distingue fundamentalmente al seguro de auto comercial del seguro personal y que tiene implicaciones legales muy serias: la figura del conductor habitual o conductor designado. En una póliza personal, el asegurado suele ser el dueño del vehículo y el uso predominante es el suyo. En una póliza comercial, el vehículo puede ser conducido por distintas personas, empleados, operadores, choferes. La póliza debe reflejar esa realidad. Cuando un empleado tiene un accidente manejando un vehículo de la empresa, la responsabilidad legal opera en múltiples niveles simultáneamente. El conductor puede tener responsabilidad penal si el accidente fue por imprudencia o negligencia. La empresa tiene responsabilidad civil objetiva como propietaria del vehículo y como empleadora, bajo el principio de responsabilidad vicaria que establece el Código Civil Federal en México. Eso significa que aunque no estuvieras en el vehículo, aunque ni siquiera supieras que el empleado iba a salir en ese momento, tu empresa puede ser señalada como responsable solidaria de los daños causados. Esta responsabilidad vicaria es uno de los conceptos jurídicos que más sorprende a los empresarios cuando lo escuchan por primera vez, y es uno de los argumentos más sólidos para entender por qué el seguro de auto comercial no es opcional cuando tienes empleados que manejan vehículos de la empresa. Porque en un accidente grave, con víctimas, los abogados de la parte afectada van a buscar al responsable con mayor capacidad de pago. Y eso, en la mayoría de los casos, es la empresa, no el conductor individual. Las demandas civiles derivadas de accidentes de tránsito con vehículos comerciales pueden alcanzar montos muy significativos en México, especialmente cuando hay lesiones graves o pérdidas de vida. Los costos de atención médica, la incapacidad laboral de la víctima, el daño moral, los gastos funerarios en los casos más graves, todo eso puede convertirse en una demanda que tu empresa debe enfrentar. Si tu póliza tiene un límite de responsabilidad civil insuficiente, pagas la diferencia con el patrimonio de tu negocio. Si no tienes póliza comercial vigente y válida, pagas todo. Hablemos ahora de números, porque en finanzas empresariales los conceptos sin cifras son solo teoría. El costo de una póliza de auto comercial en México varía considerablemente según el tipo de vehículo, el uso declarado, la zona geográfica, el historial de siniestros y las coberturas incluidas. Para un vehículo de uso comercial ligero, como una camioneta de reparto o un auto de vendedores, el rango anual puede ir de 8,000 a 25,000 pesos dependiendo de todos esos factores. Para unidades más pesadas o flotillas, el cálculo se hace de forma diferente, generalmente con modelos actuariales que consideran el total de kilómetros recorridos, el número de conductores y el historial colectivo de siniestros. Cuando tienes más de 3 o 4 vehículos, la modalidad de póliza flotilla empieza a tener sentido económico. Una póliza flotilla es un contrato único que cubre múltiples unidades, lo que simplifica la administración, facilita la negociación de condiciones y generalmente resulta en un costo por unidad menor que si cada vehículo estuviera asegurado de forma individual. Además, en una póliza flotilla puedes incorporar vehículos nuevos o dar de baja a los que ya no operan con mayor agilidad que gestionando pólizas individuales. El límite de responsabilidad civil es probablemente la variable más importante que debes revisar con atención al comparar opciones. En México,
muchas pólizas estándar de auto ofrecen límites de responsabilidad civil de 3 millones de pesos. En el contexto de un accidente grave con un vehículo comercial, ese límite puede ser insuficiente. Un accidente en carretera con un camión de carga puede generar reclamaciones que superan ese monto con relativa facilidad si hay víctimas o si hay daños a infraestructura o a terceros vehículos costosos. Negociar un límite más alto tiene un costo adicional en prima que generalmente es proporcionalmente pequeño comparado con la diferencia de exposición que representa. Existe también un mecanismo que muy pocas empresas utilizan pero que tiene un valor práctico enorme, el convenio de gestión de siniestros. Algunas aseguradoras ofrecen, especialmente para cuentas flotilla, un servicio donde un ejecutivo especializado maneja directamente todos los trámites del siniestro, desde el levantamiento del acta hasta la negociación con la parte afectada y la coordinación con el taller. Para una empresa donde el tiempo del dueño o del director financiero tiene un costo de oportunidad alto, no tener que involucrarse personalmente en cada accidente es un beneficio real que raramente se cuantifica al momento de comparar pólizas. Ahora llegamos al territorio de los errores, que es donde este análisis se vuelve más valioso. El primero ya lo mencionamos, usar una póliza personal para un vehículo de uso comercial. Es el error más costoso y el más común. El segundo error es no declarar correctamente a todos los conductores habituales. Muchas pólizas comerciales tienen una cláusula que limita la cobertura a conductores que fueron declarados y aprobados por la aseguradora. Si un empleado que no está en esa lista tiene un accidente, la cobertura puede ser rechazada o reducida. Cuando contratas una póliza comercial y tienes múltiples conductores, cada uno de ellos debe estar declarado, con nombre, edad y número de licencia. Si incorporas nuevos operadores, tienes que notificar a la aseguradora y actualizar la póliza. El tercer error es no registrar el vehículo a nombre de la persona jurídica correcta. Si tu empresa opera como sociedad anónima o como persona moral, el vehículo y la póliza deberían estar a nombre de esa entidad, no a nombre personal del dueño. Si hay un siniestro y la póliza está a nombre de una persona física pero el vehículo se usaba en nombre de una empresa diferente, la aseguradora tiene margen para cuestionar la cobertura. Además, para efectos fiscales, los gastos de seguro solo son deducibles si están relacionados con la actividad de la empresa y correctamente documentados a nombre de la entidad que los paga. El cuarto error es no reportar accidentes menores porque no vale la pena mover el seguro. Esta lógica tiene cierta validez cuando el costo de reparación es inferior al deducible de la póliza, pero se convierte en un problema cuando el accidente involucra a terceros que inicialmente parecen no tener daños y luego presentan reclamaciones tardías. En México, el plazo legal para que una persona afectada en un accidente de tránsito presente una reclamación civil puede extenderse hasta 2 años dependiendo del estado. Si no reportaste el incidente a tu aseguradora cuando ocurrió, cuando llegue esa reclamación tardía no tendrás respaldo para demostrar que la situación fue atendida en su momento. El quinto error es renovar automáticamente sin revisar. Las condiciones del mercado de seguros cambian anualmente. Los factores de riesgo de tu empresa también cambian, más vehículos, nuevos conductores, cambios en las rutas de operación, expansión a nuevas ciudades. Renovar la misma póliza año tras año sin revisarla es asumir que tu realidad empresarial de hace 3 años es idéntica a la de hoy. Rara vez lo es. La renovación anual es el momento ideal para negociar condiciones, revisar límites, actualizar conductores declarados y comparar opciones del mercado. Hay un último punto que quiero abordar porque tiene una dimensión que va más allá de lo financiero y toca directamente la responsabilidad que tienes como empleador. Cuando un empleado sale en un vehículo de tu empresa, está cumpliendo una función laboral bajo tu dirección. Si ocurre un accidente y ese empleado resulta lesionado, entra en juego no solo el seguro del vehículo sino también el seguro de vida, el IMSS y en algunos casos seguros adicionales de gastos médicos mayores. Pero si el vehículo no tenía seguro comercial vigente o si la cobertura era insuficiente, tu empresa puede quedar en una posición donde tiene que responder simultáneamente frente al tercero afectado, frente al empleado lesionado y frente a las autoridades. Ese escenario triple es financieramente devastador para cualquier empresa de tamaño mediano. La Ley Federal del Trabajo establece obligaciones claras del patrón frente a accidentes de trabajo,
y un accidente ocurrido mientras el empleado conducía un vehículo de la empresa en horario laboral califica como accidente de trabajo. Eso activa obligaciones de indemnización que son adicionales a cualquier reclamación civil de terceros. Tener una póliza de auto comercial bien estructurada no resuelve todo ese panorama, pero es la capa fundamental de protección financiera sobre la que se construyen las demás. Si tienes una empresa con vehículos en operación, la pregunta que debes hacerte no es si puedes permitirte un seguro de auto comercial. La pregunta correcta es si tu empresa puede operar con normalidad el día después de un accidente grave sin tener esa cobertura. La respuesta honesta, para la mayoría de las empresas mexicanas, es que no puede. Un negocio bien construido no debería ser vulnerable a un martes de mala suerte en la carretera. La diferencia entre un incidente y una crisis está, en la mayoría de los casos, en una decisión que se toma antes de que el incidente ocurra. Si tienes dudas sobre si tu póliza actual es suficiente para el uso real que le das a tus vehículos, si quieres saber cómo evaluar las opciones del mercado o si tienes una situación específica que quieres entender mejor, déjalo en los comentarios. Este canal existe para que esas dudas tengan respuestas claras, no para venderte nada. Y si conoces a alguien que tiene una empresa con vehículos y nunca ha revisado si su seguro es realmente comercial o solo parece serlo, comparte este video. Puede ser la diferencia entre un trámite y una crisis.